por haber creído en Jesucristo. Dice la palabra así, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para esto hay que analizar un poco este pasaje o este versículo. Antes de que todo Dios nos hubiera rescatado del imperio de la muerte o de las garras del enemigo, que éramos esclavos del pecado, y Dios nos trajo la libertad por medio de su Hijo Jesucristo. Para esto, dice, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. En la cruz murió Jesús, clavado en esa cruz, clavado, y murió por nosotros, por todos los pecadores, por todos los que transgreden la ley de Dios. Por eso Pablo les decía a los romanos, la iglesia romana de Atenas o de allá de Italia, ¿no? De Roma. La iglesia romana les decía, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué podemos entender de este versículo? Que en un tiempo había maldad, o en nosotros, ¿no? Dentro de nosotros había maldad, había condenación, pero Jesús al morir por nosotros nos trajo vida abundante. Y para obtener la vida debemos de morir al pecado, debemos de morir a nosotros mismos, debemos de morir a la carne. Por eso aquí dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Así es que si usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos que somos, si aún estando en Cristo andamos conforme a la carne, ¿qué pasaría? Nosotros estaríamos todavía muertos en nuestros pecados, porque no es el que se dice ser apóstol o se dice ser judío, es hijo de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios, la voluntad, decía Jesús, la voluntad de mi Padre. No todo aquel que me dice Señor, Señor, vamos a entrar en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos hoy en día, hermanos, nos hemos desviado y nos hemos alimentado más la carne que el espíritu. ¿Qué pasa con nosotros? Quizás estamos durmiendo, quizás estamos todavía en pecado, quizás no hemos salido de nuestro confort o de nuestra mala manera de vivir o vieja manera de vivir. Dios nos está llamando a que nosotros despertemos de nuestro sueño. ¿Qué significa esto, despertar, o que estamos durmiendo, que estamos todavía pensando en las cosas de la carne? Claro, pues estamos en la carne, como dice Pablo, tenemos luchas en la carne, porque dice que Pablo, aún manifestándose en su propia lucha, decía Pablo, yo queriendo hacer lo bueno, hago lo malo delante de Dios. Yo queriendo santificarme en Dios, guardarme para Dios, mi carne me induce a hacer lo malo. Y esto quiere decir que nosotros tenemos una lucha. Porque dice Pablo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra nuestra propia manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo para Dios? ¿Estamos siendo santificados o estamos viviendo conforme al Espíritu? Mas sin embargo dice, manifiestas son las obras del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas dice que no hay ley. Si andamos en el Espíritu, vivamos también en el Espíritu, como dice Gálatas. Pero aquí tenemos una lucha. Estamos viendo que existe el bien y el mal, existe el pecado y existe la santidad. Pero el pecado que trae en nuestra vida trae muerte.
Pero Dios demanda de nosotros que andemos en el Espíritu, que nos dejemos guiar por su Espíritu de poder para que tú puedas morir al pecado. Por eso Pablo les decía a los romanos: ahora no hay ninguna condenación en esta iglesia, en la iglesia de Roma, en la iglesia romana, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme a su Espíritu. Si nosotros decimos cosas que no convienen, todavía tenemos una mala manera de hablar o de vivir. La ira, la maldición, también habla de la carne, ¿no? El pecado, la condenación. Debemos andar en el Espíritu. Vamos a buscar otra cita en Romanos 16, adelantito, 16, 19. Porque vuestra obediencia, habiendo a ser notoria a todos, ¿qué significa la obediencia? Que hemos obedecido a la voz de Dios, hemos andado en el Espíritu. Así que me gozo de vosotros. Pablo se goza por los romanos. Me gozo de ustedes, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aquí vemos cómo quiere que nosotros seamos sabios. La sabiduría significa el temor de Dios. El tener temor a Dios es tener sabiduría. Y ser ingenuos quiere decir como ser ignorantes para lo malo. Como niños, cuando un niño nace y que empieza a caminar, él no tiene malicia. El niño no sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero el niño sabe perdonar. Cuando lo golpeas tú a un niño, él al rato se le olvida y te vuelve a decir que no guarda rencor, no tiene malicia. Pero nosotros, como ya que conocemos el bien y el mal, pues ya nosotros pudiéramos guardar rencor. Pero dice que nosotros seamos un poco de ingenuos para lo malo, que no nos importe investigar lo que es el pecado, no experimentar el pecado, huir del pecado y huir, ser sabios para obedecer a Dios, decía Pablo a los romanos. Y vamos a regresar un poquito al Nuevo Testamento, donde dice Mateo 10, 16. Aquí dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. ¿Qué es la prudencia? ¿Qué es ser prudente? Una persona prudente quiere decir que esta persona tiene precaución. ¿Y qué significa la precaución? Quiere decir que cuando tú piensas caer, te advierte a que estás en peligro. ¿Y por qué dice ser prudentes? Porque si tú sabes que eres carne y que la carne pues quiere ser saciada por las obras de la carne, que son hechicería, brujería, enemistades, pleitos, cielos, iras, contiendas, borracheras, orgías, todo esto es obra de la carne. Es un peligro, quiere decir ten precaución a que no caigas otra vez en el pecado o no caigas en condenación. Ten precaución, sé prudente como la serpiente. Porque la serpiente, ¿qué es? La serpiente, antes de atacar, la serpiente es astuta. La serpiente se prepara para atacar, está al acecho si ve si puede atacar o no, cuando se siente en peligro. Así nosotros, cuando nosotros nos sentimos en peligro, no vamos a atacar, sino vamos a huir. Vamos a huir al pecado, vamos a huir
a la muerte, vamos a huir a la condenación, vamos a huir de la maldición. ¿Sí? También dice, y sencillo como qué, como la paloma. La sencillez es una cualidad de humildad. La sencillez es algo que tú tienes el carácter para soportar, para decir que puedo yo soportar todo lo que se me venga para destruirme. La sencillez, la humildad, la obtuvo en nuestro Señor Jesucristo a través de la sujeción o sujeción al Padre, cuando dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Jesús nos enseñó la humildad. Jesús nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para su alma. ¿Sí? Entonces, Dios nos enseña. Dios enseña que seamos humildes. Vamos a buscar otra cita en 1 Corintios. Primera de Corintios 14:20. Dice así: hermanos, Pablo otra vez hablando a la iglesia de Corintios, en la primera carta a los Corintios, le dice: hermanos, ¿qué dice? No seáis como niños. Aquí yo ahorita les estoy diciendo que seamos como niños, pero en la malicia, ¿no? Y aquí dice: no seáis como niños en el modo de pensar. Aquí está analizando que no seamos como niños en la manera de pensar. ¿Qué piensa un niño? Pues no razona, no razona un niño, no mide el peligro. Es llevado por como lo puedas moldear a tu hijo, él va a obedecer. Si tú lo guías a lo malo, él va a guiarse a lo malo. Si tú lo guías a lo bueno, el niño va a hacer lo bueno. Pero el niño se deja manejar por lo que tú le digas o tú le enseñes. Quiere decir que un niño puede ser manipulado por sus padres. Y Dios no quiere que nosotros seamos manipulados. ¿Por qué? Por el pecado, por X personas, ¿no? ¿Y qué significa la manipulación? La manipulación significa que tú puedes ser llevado por el viento y llevado por cualquier persona a diferentes lugares. Quiere decir que nosotros como niños no seamos, porque esto significa que no vamos a formar carácter en nosotros. Tenemos que fundamentarnos en quiénes somos en Cristo Jesús. Tenemos que fundamentarnos en que sabemos que Cristo nos ha redimido con su sangre y Él nos ha llevado, nos va a llevar a lugares celestiales con Cristo. Por eso dice: no seas niños en la manera de pensar, sino ser niños. Ahora, aquí dice: sino ser niños en la malicia. Quiere decir en la inocencia de un niño. Por eso Jesús decía: dejen los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando un niño le pega, él sabe perdonar. Él no guarda rencor. Eso quiere decir la malicia. Que no tiene malicia. No tiene así como para poder guardar rencor en su corazón. Pero ¿qué dice? Seamos niños en la malicia, saber perdonar, no llenarnos de odio, no llenarnos de rencor, pero maduros en el modo de pensar. Fíjense, eres niño en la malicia, pero en la manera de pensar es una persona madura. ¿Ha visto gente así pequeña que son niños pero piensan como gente grande? Esa es la madurez espiritual. Que ya hay gente, aunque la ves niña o niño, esa gente piensa como persona grande. No seamos llevados
por cualquier viento o por cualquier doctrina. La iglesia de Corintios era una iglesia que andaba buscando conocer otros dioses, otras religiones. No seamos como la iglesia de Corintios, sino que practiquemos esa madurez en nosotros, o agarrémonos de la madurez. Una persona madura es la que no se deja llevar, es la que está segura de lo que ella es, o lo que ella ha creído, o en quién ha creído, en quién hemos creído nosotros. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Jeremías le decía: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, ¿qué falta en nosotros? Ser una iglesia con madurez. Y hoy vamos a hablar sobre esa madurez, la madurez espiritual. Efesios 4:14 dice así: para que ya no seas niños. ¿Qué hace un niño? Un niño pues brinca para allá, corre para acá y no está quieto. Dios nos compara como niños. No seas fluctuantes, quiere decir que no andes de una iglesia en otra. Plántate en una iglesia donde te sientas seguro, donde haya crecimiento, donde se guarde la palabra, donde se respete. Llévanos, dice, llevados por donde quiera. Los niños que son llevados por donde quiera, pues donde quiera lo siguen, ¿no? ¿Ha visto niños que siguen a otras personas y no siguen a sus padres? Es que son niños fluctuantes. Dice, por doquiera de todo viento de doctrina. Son llevados de doctrina en doctrina y no tienen madurez espiritual, no han crecido en su iglesia y se van de una iglesia y se van a otra. Esto es ser un niño inmaduro o una iglesia inmadura. Y son llevados por estratagemas de hombres, o sea, por mandamientos de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los mandamientos de hombres nos van a llevar al error, a la muerte, al pecado, a la ceguera espiritual. Esto es, la iglesia debe de ser una iglesia madura. Y vamos a ver otra cita en Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, ya ¿cuánto tiempo llevamos aquí en la iglesia? Debiendo nosotros ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis todavía de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llevado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Los niños, ahí tenemos un ejemplo de Ezequiel, todavía es niño, necesita alimento, leche, no todavía leche, porque está pequeño. No le puedes dar un alimento sólido que sería un bistezote, ¿no? Porque le puede hacer daño. Algo que sea que no lo pueda digerir su estómago. Entonces dice que nosotros debemos de establecernos firmes en lo que estamos creyendo. ¿En qué creemos? ¿Qué es lo que estamos fundamentando? Y aquí voy a darles otras citas más rápido. En primera de Pedro
1, 2 y 2. Dice, primera de Pedro 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, todo eso, hermano, que nos distrae, desechemos como iglesia fundamentada de Dios, como iglesia madura, como una iglesia que sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. No nos dejemos manipular por lo que algún pastor, ¿verdad? Porque a veces si no escuchamos, no escudriñamos la palabra, hasta los mismos pastores nos pueden llevar al error. Por eso dice, escudriña, Jesús les dijo, escudriñen las escrituras, porque parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriña, analizalas y desengáñate, qué es lo que estamos aprendiendo. Pero aquí Pedro se preocupa por esta carta que les envía a la iglesia, le dice que desechen toda malicia. Malicia quiere decir que nuestro corazón, dice ¿qué? ¿Qué dice que nuestro corazón? Que nuestro corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, la idolatría, la hechicería. Pues somos carne, somos hechos, nuestro corazón está diseñado para hacer lo bueno, pero desde que entró el pecado al mundo, pues nuestro corazón se desvía hacia lo malo, hacia la maldad. Entonces necesitamos decirle a nuestro Dios, cambia nuestro corazón. Cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, es porque te está diciendo, yo lo voy a moldear, yo lo voy a transformar, yo te voy a hacer fácil mi carga, como dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Yo dejen mi carga, tu carga sobre mí, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, el yugo del Padre, el yugo del Hijo es la que más ligera la carga y es menos pesada para poder soportar. Decía Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones y haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y hallaréis descanso para nuestra alma, ¿no? Dios manifiesta su amor a nosotros al saber que Él quiere que seamos una iglesia que es madura, decidida, una iglesia valiente y esforzada, así como le decía Dios a su siervo Moisés. Esfuérzate, Moisés. Esfuérzate y sé valiente también. Dios le dice, no tengas miedo. No tengamos miedo, porque uno de los obstáculos grandes en nosotros es el miedo, ¿no? Es el fracaso. Es al no accionar nuestra fe en Dios, nos infunde miedo y ese temor. Pero dice, confía en mí. Como iglesia de Jesús, como una iglesia madura que somos, levántate, iglesia. Levántate y resplandece, porque ha venido la luz de Dios sobre ti y ha venido el poder a nosotros. Así es que seamos niños inteligentes, niños no en la malicia, sino en la madurez. En la malicia, en la madurez. O seamos niños en la malicia, como dice su palabra, perdón, y no seamos inmaduros. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a aprender algo, lo que Dios nos quiere enseñar conforme a lo que se refiere a los niños. Dios ama a nosotros, Dios nos ama, pero quiere que nosotros vayamos
como una iglesia que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos hace sentir que Dios nos ama y Dios nos corrige con ese amor eterno y nos da salvación. Vamos a ponernos, bueno, los que pueden ponerse de pie, pónganse de pie. Vamos a orar al Padre, pedirle que nos ayude y nos libre del mal. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno, porque nunca nos has dejado a través de nuestra vida espiritual. Nunca nos has abandonado. Aún estando en la lucha, aún estando entre la vida y la muerte, aún estando, Señor, pensando en recaer, tú nos levantas, porque tú eres el que nos das el consejo. Tú nos aconsejas y nos das aliento de vida, Señor. Te damos gracias, Padre, porque todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito que somos llamados. Hoy ningún temor nos debe agobiar, porque nos levantamos en tu nombre. Nos levantamos en tu nombre para hollar serpientes y escorpiones, Señor, dice tu palabra, y no os dañará. Sobre los enfermos pondremos nuestras manos, lo declaramos en el nombre de Jesús. Hoy todo enfermo, Padre, tú lo sanas. Hoy aquel que está enfermo de cáncer, hoy aquel que está enfermo de miedo, de enfermedad, ansiedad, Señor, hoy tú lo sabes. Si alguno está enfermo, dice tu palabra que por tus llagas somos sanos y somos libres por tu sangre preciosa. Hoy no hay condenación en tu iglesia, Señor, porque somos de Cristo, porque andamos no en la carne, sino en el Espíritu. Para estos apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció, para deshacer las obras del diablo. Hoy, Padre, deshace toda obra del diablo sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Nos limpias de todo pecado y andamos en el Espíritu. Amamos tu presencia, Señor. Hoy huyan las tinieblas y no se acerquen a tu pueblo. Hoy huyan en el nombre de Jesús. Y hoy somos libres por tu sangre preciosa. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por la vida, Señor. Gracias te damos por todo lo que has hecho en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos así como estamos, vamos a ya terminar. Y para esto vamos a orar, para que Dios nos dé la bendición por medio de su Espíritu Santo. Nos derrame su bendición. Y así vamos a pedir que la bendición de Dios Padre, y que la bendición de Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo se manifieste en nosotros como bendiciones para su iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos despedimos de nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven por YouTube. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Amén. Que pasen una bonita tarde. Que Dios los guarde.